corazón por estar ustedes aquí reunidos con nosotros, por estar conectados aún en medio pues de las ocupaciones que puedan tener. Qué rico encontrarnos, así sea por este medio, y aprovechar bastante pues el medio que tenemos, ¿no? Para que pues todos juntos crezcamos. Le damos la bienvenida a Néstor Pérez, que hoy nos acompaña con el primer tema de esta formación, un tema espiritual. Él ahorita, pues de la dimensión espiritual, él ahorita va a ser eh, ampliamente pues la presentación del tema como tal. Entonces los invitamos para que disfruten al máximo este encuentro y que nos convirtamos en replicadores, multiplicadores de las enseñanzas que aquí recibiremos. En primer lugar, pues para que pongamos en práctica pues cada una de las realidades que aquí vamos reflexionando. Y segundo, para que pues también nos convirtamos en multiplicadores de estos regalos que se nos otorgan. Entonces los dejamos pues con Néstor. Néstor, bienvenido a este encuentro y gracias por acompañarnos hoy. Néstor Alexander. Padre, dígame. Ah, no, que estaba haciendo la Aquí estoy. presentación. No, lo que estaba haciendo la presentación. Y te estábamos dando la bienvenida para abrir el encuentro con el tema que vos nos vas a presentar. Y este Padre hermano, bienvenida. Gracias, Padre. Yo creo que ya podemos dar inicio a la reunión. Padre, entonces arranco. Sí, sí, la idea es que seamos muy puntuales porque eso fue lo que le dijimos a todos, entonces que seamos muy puntuales para que nos rinda el tiempo. Listo, Padre, como diga. Y este Padre, mi hermano, gracias Bueno, por estar aquí. con mucho gusto. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos, bienvenidas, familias. Espero que se encuentren muy bien. Agradezco pues al Padre. La semana pasada ya nos presentamos. Entonces vamos a ir como muy directo pues al tema que vamos a trabajar. No sin antes hacer una pequeña oración donde sea el Señor el que guíe este encuentro, el que nos ilumine, quien nos llene con su sabiduría y que nos regale por medio de su Espíritu Santo el entendimiento y la capacidad de discernir lo que Dios nos quiere regalar en este día. Entonces yo los invito para que allá en sus casas, papá, mamá, hijos, se unan en torno, pues en este caso al celular, pero que también sabemos que más allá de este aparato esta es la necesidad, la sed, el hambre de que Dios llegue a nuestra vida. Entonces vamos pues a reunirnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes que nada vamos a darle gracias a Dios por este día que nos ha regalado, por esta semana que va iniciando. Pongamos en las manos del Señor toda nuestra vida. Démosle gracias a Dios por la familia, por la salud. Démosle gracias a Dios por nuestra fe, por nuestra experiencia de Dios en nuestra vida, que la ha transformado, que la ha cambiado, que le ha dado un nuevo sentido y un nuevo significado a nuestro diario vivir, a nuestra existencia. Démosle gracias a Dios porque aún en medio de las dificultades podemos seguir en pie, podemos seguir caminando de su mano. También le damos gracias a Dios por su amor misericordioso, porque a pesar de nuestras dificultades y de nuestras faltas, el Señor sigue perdonándonos, sigue dándonos oportunidades a diario para que podamos estar a su lado. Pidámosle esta noche que envíe su Santo Espíritu con esta pequeña oración. Los invito para que desde casa la repitamos. Es muy sencilla. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor y servirte con mayor fidelidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, familias, queridos hermanos, bienvenidos entonces a este encuentro. Vamos a trabajar todo este tema de la evangelización familiar desde la dimensión espiritual. Vamos a ver por qué es necesario que nuestras familias volvamos a despertar espiritualmente. ¿Y por qué digo volvamos a despertar? Porque en muchas familias podemos percibir lastimosamente que ha habido un adormecimiento de la fe, que la fe no es que se haya apagado, no es que se haya extinguido, sino que por circunstancias de la vida de pronto se ha adormecido. Entonces hoy más que nunca viene el Señor a despertarnos, a sacarnos de ese sueño que nos hace que la vida se nos vaya yendo sin de pronto disfrutarla, sin de pronto vivirla al máximo. ¿Por qué? Porque una vida sin espiritualidad, es decir, una vida sin Dios, es una vida que se pierde, como el agua entre las manos. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, vamos a trabajar eso, la espiritualidad, pero también desde la familia. Como la familia debe ser centro o epicentro de una vida espiritual. Listo. Entonces vamos primero que todo a partir de un diagnóstico, vamos a partir de una realidad. ¿Dónde están nuestras familias hoy? ¿Cómo están? ¿Cuál es la situación actual de la espiritualidad familiar? Esa es la realidad, el contexto en el que nosotros tenemos que evangelizar o el contexto en el que se encuentran nuestras familias. Y primero, pues vamos a partir de que es evidente que hay un analfabetismo espiritual, es decir, que hay un desconocimiento de lo que es la espiritualidad. Entonces eso lleva a confusiones, ¿cierto? A veces decimos que somos personas de fe, pero no practicamos nuestra fe. O nos decimos cristianos, pero no sabemos en qué consiste el cristianismo. O que somos creyentes cristianos, pero practicamos espiritualidades que vienen de otras corrientes o de otras religiones. Entonces hay una confusión en la actualidad con este fenómeno religioso y con este fenómeno espiritual. Entonces, lo primero es que hay un analfabetismo espiritual, ¿cierto? Hay un desconocimiento de lo que consiste la espiritualidad. Eso se evidencia sobre todo en los más jóvenes, ¿sí? Los jóvenes entre los, bueno, hablemos de los 15 años a los 30 años puede ser, hay un analfabetismo más que se ve más evidente que en otros, porque el colegio, la educación, la tecnología, la modernidad, pues nos ha llevado a eso, a que haya una ausencia de lo religioso, a que haya también un malestar frente a lo religioso, frente a lo espiritual en muchas ocasiones. Se ve como algo que le quita al hombre cuando es todo lo contrario, es algo que le pone, que le suma, que le da. Entonces, ese analfabetismo espiritual. ¿Por qué es importante la espiritualidad? ¿Por qué es importante ser espiritual? Porque el ser espiritual nos lleva a trascender, nos lleva a ir más allá de lo que podemos tocar y percibir por nuestros sentidos. Lo espiritual nos lleva a asombrarnos y a maravillarnos de la vida, a comprender la vida como un don, como un regalo. Nos lleva a sensibilizarnos más con la naturaleza, ¿sí? Nos lleva a disfrutar de la presencia de quienes están al lado. La espiritualidad también nos lleva a descubrir algo que se llama la a ver, se me escapa el término en estos momentos, la interdependencia cósmica, es decir, la relación que tenemos con los otros, que en términos cristianos se llama la alteridad o la otredad o la fraternidad. Para eso también nos sirve la espiritualidad. Entonces no somos simplemente carne, no somos simplemente hueso, no, también somos espíritu y no es solamente carne y espíritu, somos otras dimensiones, pero en este caso vamos a hablar de lo espiritual. Y hoy vamos a hablarlo concretamente a partir de un camino. Hoy vamos a iniciar con este primer encuentro un caminar. Este caminar, sobre todo para descubrir la espiritualidad familiar, va a ser de 4 encuentros, pero no quiere decir que sea lo único. Vamos a seguir caminando y este caminar es de todos los días.
un camino espiritual que te traerá unas consecuencias, que traerá unos nuevos paisajes, que traerá unos descubrimientos que engrandecerán con toda seguridad nuestra vida y que cambiarán muchas de las cosas que vivimos a diario, de lo que sentimos, de lo que experimentamos. Con toda seguridad que este nuevo camino va a ser un camino que nos traerá muchos, muchos regalos. Entonces, vamos a partir de ahí. Hoy vamos a hablar del GPS espiritual. GPS espiritual, es decir, el camino espiritual que me lleva siempre ¿a dónde? A Dios. Y ese llevarme a Dios es ¿a dónde? Llevarme a la alegría, es llevarme al amor, es llevarme a la felicidad. Todo lo que lleva a Dios trae unos regalos y son esos que les acabo de mencionar. Cuando uno camina en la espiritualidad, cuando uno la cultiva en su vida, con todas las prácticas que tiene cultivar la espiritualidad, la lectura de la palabra, la vida sacramental, la vida de oración, que vamos a ir profundizando todos estos días, cuando uno empieza este camino, siempre da como resultado el encuentro con Dios. Y como lo dice el Papa Benedicto, la experiencia de fe, en la encíclica de Caritas es, como lo decía el Papa Benedicto, la experiencia de fe parte siempre del encuentro con una persona que transforma y que cambia la vida. Y esa persona es ¿quién? Jesucristo. Entonces yo los voy a invitar, hoy les voy a dar, vean, con toda seguridad que este tema de hoy para mí, no porque lo esté dando yo, sino por su contenido, es el tema más importante de toda esta formación. Vamos a empezar con la perla más grande, con el mayor tesoro que es este caminar que les voy a revelar esta noche. Entonces, si ustedes, yo les garantizo familia, si ustedes allá en sus casas todos los días siguen este camino que les voy a dar, estos 3 pasitos, les garantizo acostarse diariamente con la satisfacción de haber encontrado a Dios. Y no hay satisfacción más grande. Entonces van a estar muy atentos a lo que les voy a estar explicando en esta noche. Es un camino espiritual. Van a ver lo hermoso, lo bello que es esto. Y sobre todo, los resultados extraordinariamente positivos que trae a nuestra vida. ¿Listo? Entonces, prepárense, pues, si quieren, allá en sus casas, procuren tener donde tomar nota. Y tener también, si pueden, la Biblia a la mano, porque no podemos hablar de espiritualidad sin la Sagrada Escritura, que es una de las fuentes primordiales de donde bebemos, donde nutrimos nuestra espiritualidad, ¿cierto? No es una espiritualidad que cae del cielo, sino que tiene unos fundamentos, y uno de esos fundamentos es la Sagrada Escritura. Entonces, queridas familias, esto funciona como, miren, todos ustedes en el celular tienen una cosa que se llama Google Maps. ¿La conocen? Me imagino que sí, ¿cierto? Google Maps, ¿qué es? Es una aplicación que nos sirve para ir a lugares que no conocemos la dirección, ¿cierto? Para ubicarnos y para eso nos guía por todos lados. En la experiencia de viajero que yo he tenido, les cuento que yo he estado en otros lugares y no necesito ni siquiera hablar otros idiomas, sino que con tener mi celular con datos y esta aplicación, ya esto me dice por dónde debo meterme, qué debo caminar, qué carro debo tomar, hacia dónde me debo dirigir, sin temor a perderme. Hay un GPS espiritual y es la palabra de Dios. Y ese GPS nos muestra un camino que ya lo cruzó alguien por nosotros, ya lo trazó alguien por nosotros, lo caminó alguien por nosotros. ¿Y quién es ese alguien? Jesucristo. Entonces vamos a seguir el camino que ya abrió Jesús. Él fue quien estuvo adelante mostrándonos por dónde seguir, de manera que no podemos tener miedo de perdernos. De manera que si habían obstáculos en el camino, ya Jesús los libró. De manera que podemos caminar con la garantía de que ese camino nos llevará al Padre, porque como lo dice Jesús en el Evangelio de Juan, Él es el camino, ¿cierto? Y quien lo ve a Él, ve al Padre, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces vamos a ver cómo es este camino que ya Jesús nos trazó. Y lo vamos a hacer a través de esa dinámica del GPS. Entonces miren en su celular, cuando puedan van a ver. Uno abre el celular, entonces usted dice,
El GPS le va a mostrar usted dónde está, si usted se lo permite, que ahorita vamos a ver eso. Pero antes, él le va a mostrar en la parte de abajo una cosa que se llama explorar cerca. Es decir, él le muestra cerca de usted, de donde usted está parado, donde usted está en este momento, él le muestra qué hay cerca. Si hay restaurantes, si hay iglesias, si hay parques, si hay bares, si hay museos, si hay bibliotecas. Él le muestra lo que hay cerca donde usted pueda distraerse. Ojo, distraerse. Esto de psicología se llama el principio del placer, que nos genera una gratificación inmediata. Es uno de los enemigos número uno de la espiritualidad, porque cuando vamos a misa, ese principio del placer muchas veces no se ve satisfecho, porque no vamos a misa a divertirnos, no vamos a misa a pasarla rico, no, ¿cierto? Vamos a un encuentro, vamos, bueno, sí vamos a pasarla rico, claro, porque vamos con Dios, pero vamos a un encuentro no rico a la manera de la gente, que hay que bailar, que hay que saltar, que hay que hacer algarabía. Entonces, estos distractores que se llaman el explorar cerca, que lo encuentran en el celular, también los vemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra espiritualidad cotidiana. Hay muchas cosas que nos pueden distraer, que se presentan a diario como amenazas para que nosotros no empecemos a caminar por ese camino que nos propone Jesús. Voy a decirles algunas, no todas, algunas. ¿De dónde las he sacado? ¿De dónde las he tomado? De una exhortación apostólica del Papa Francisco que se llama Amoris Laetitia, que es sobre el amor, sobre la familia, la alegría del amor. Entonces el Papa Francisco nos dice que hay una cosa que puede estar cerca de nosotros y que nos puede hacer distraer, nos puede hacer perder y no caminar en eso. ¿Cuál es esa? La función educativa. Papás, familias, esa función educativa ha ido menguando, ha ido disminuyendo en los hogares. Hemos transferido esa función educativa a los profesores, a el celular, al YouTube, al Instagram, a los influencers. Esos son los que están educando hoy a nuestros hijos. Esos son los que están hoy educando a los jóvenes. Los papás, bajo dos pretextos básicamente que menciona el Papa, que es el cansancio, porque los papás mantienen ocupados trabajando en sus proyectos, en sus cosas, entonces bajo el primer pretexto, estoy muy cansado, mejor juega Play, ve televisión, coge la tablet, ¿cierto? Entonces pierde el tiempo que debería invertirle a enseñarle a su hijo algo. Y no solamente es coger y venga, leamos o venga, le enseño esto, no. También pierde el tiempo de compartir, de interactuar, que es allí donde se enseña más, porque es allí donde se da testimonio o ejemplo, que es lo que arrastra. Y hay otro pretexto que tienen los padres para no cumplir muchas veces con la función educativa y es las ofertas de distracción que hay actualmente. Hay demasiadas ofertas de distracción, la televisión, las redes sociales, los centros comerciales, los parques, donde preferimos que estén nuestros hijos, claro, porque esto les produce una satisfacción, les produce un bienestar y muchas veces les damos lo que quieren, pero no lo que necesitan. ¿Qué necesitan muchas veces? Que se les corrija, que se les enseñe, que se les guíe, no que se les dé un juego para que estén contentos y entretenidos todo el día, porque a veces necesitan eso un papá que les hable, que les enseñe las cosas de la vida, que les enseñe a orar. El Papa Francisco nos decía cuando estuve en Colombia, muchos niños, una tristeza grande es que muchos niños hoy no saben darse la bendición. Entonces, papá, mucho cuidado. En estas ofertas de distracción nos encontramos muchas amenazas y muchos peligros. Programas, yo por ejemplo ayer me tomé la molestia de levantarme viendo Disney Channel y veía unos programas que son para niños de 5, 6, 7, 8 años con un lenguaje que para mí como adulto incluso es cuestionante, ¿cierto? Que ver eso en una caricatura
cómo disfrazan ciertas ideologías, cómo relativizan ciertos valores, cómo a través de estos muñequitos, de estas cosas, van llenándole la cabeza a los niños de actitudes, de antivalores que, claro, van a tener unas consecuencias a futuro. Entonces, la función educativa la estamos perdiendo, puede ser un distractor que se nos esté pasando por alto, guiar, educar con el ejemplo a los hijos. No podemos convertir en cliché esa frase que dice que la casa es la primera escuela. Listo, esa es la primera función, o donde nos podemos perder. Otra, la segunda, ¿dónde más nos podemos perder hoy? Nos podemos perder en la ansiedad, en el estrés. El Papa dice que hoy las familias, las personas viven enfermas por una enorme ansiedad. Vivimos ansiosos, preocupados, vivimos deprimidos porque no sabemos muchas cosas. Entonces el Papa dice, nos preocupamos más por prevenir problemas futuros que por disfrutar del presente. Nos preocupamos más por prevenir problemas futuros que por disfrutar el presente. Queridos hermanos, ¿quién tiene comprado el mañana? ¿Quién tiene garantizado que va a levantarse, que va a abrir sus ojos mañana? ¿En qué estás invirtiendo tu momento, tu presente? Hay un salmo muy bello que dice, ¿de qué le sirve al hombre aumentar el fasto de su casa si cuando muera nada llevará con él? A veces nos preocupamos toda la vida por llenarnos de cosas, por llenarnos, porque esa es la filosofía de ahora, el materialismo, entre más tengas, más vales, ¿cierto? El tener, pero vamos dejando de tener lo que sí es valioso, que son a las personas que están a nuestro lado, que son los momentos significativos. Entonces, vivimos ansiosos. No, es que estoy trabajando muy duro para que mi hijo viva lo que yo no viví. No, estoy trabajando muy duro para conseguir este carro mejor, para tener esta finca, para tener este apartamento. Y así nos metemos en proyectos, en negocios, en empresas que nos van comiendo la vida poco a poco. Entonces, ojo con eso, porque nos va enfermando. Hoy más que nunca, ustedes pueden ver esta situación de pandemia nos tiene a todos ansiosos, porque no sabemos mañana qué nuevo virus saldrá, no sabemos mañana qué nueva cuarentena pondrán, qué nuevas medidas, qué nuevas prevenciones. Entonces vivimos ansiosos, tanta noticia, tanta cosa nos hace llenar de ansiedad. Y esa ansiedad, pues obviamente tiene otras consecuencias, preocupaciones, depresiones, suicidios, locuras, un montón de cosas, porque eso también nos lleva a desconfiar de la providencia divina, desconfiar del poder de Dios. Nos roba la paz porque nos enfocamos y nos enfrascamos en pensar en eso cuando dejamos de ver las riquezas que tenemos al lado, cuando dejamos de ver esos tesoros que hay en el hogar, en la casa, en la familia. La gente cuando empezó todo esto, la primera semana, las 2 semanas, el primer mes, felices porque podían estar en la familia, en la casa, empezaron a jugar, a hacer cosas que hacían miles de años no hacían, pero de nuevo al mes, otra vez volvimos a caer en esa ansiedad. Ojalá que esto no sea momentáneo, que podamos descubrir, ver más allá, eso nos lo regala la espiritualidad de el tener. Listo, otra cosa que nos dice el Papa que nos puede hacer perder la espiritualidad, a mí me parece supremamente sabio el Papa con esto que dice, se llama la cultura de lo provisorio, provisorio, o sea, la cultura de lo que sirve en el momento. Nosotros vemos que ya hoy en día muy difícil encontrar un zapatero, por ejemplo, que eran los que reparaban los zapatos y se le despegaba la lengua o cualquier cosa que tuviera el zapato, ¿cierto? Uno lo llevaba y se lo arreglaban. Hay unos oficios que han ido desapareciendo porque la sociedad del consumo nos ha llevado a decir que las cosas es mejor reemplazarlas que arreglarlas. Es más fácil cuando se te quiebra el display del celular, te sale más económico muchas veces comprar uno nuevo que mandarlo a arreglar. Además que viene ya con la garantía, que viene ya con nuevas aplicaciones. Entonces uno mejor prefiere invertir 20.000 pesitos más y se compra uno nuevo que mandarlo a arreglar. Un pantalón, un bolso, lo que sea. Muchas veces decidimos
reemplazarlo que arreglarlo. ¿Cuál es el problema de esto? Que eso lo hemos trasladado al plano afectivo y de las relaciones interpersonales. Entonces eso nos ha llevado que también, así como reemplazo un objeto, puedo reemplazar una persona. Y eso lo vemos, por ejemplo, las redes sociales nos lo enseñan. Ve, aquel me ofendió, aquel me trató mal, tuve una diferencia con este por un tema político, tuve una diferencia con este por algo del fútbol, lo que sea, lo elimino o lo bloqueo. Ustedes ven que es muy de moda en los estados decir, soy de este partido, lo que sea, y si no les gusta, elimíneme o bloqueeme. Los cristianos no podemos hablar ese lenguaje. Las personas de fe no podemos entrar en esas dinámicas de lo provisorio, de lo de ahora. ¿Por qué los matrimonios de ahora duran tan poco? Porque son hijos de esa mentalidad. Ensayemos, ensayemos, y si no, pues listo, cada uno que coja y vuelva y empiece y no pierde nada. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a amar esas cosas que son irreemplazables. Las abuelas en esto nos dan lecciones, porque, bueno, aunque hay muchas abuelas que sí se obsesionan con las cosas acumuladoras, pero hay abuelas que no salen por nada del mundo de una vajilla, o no salen por nada del mundo de un cuadro o de una imagen. No porque sean muy caras, no porque sean muy finas, sino por el valor que tienen estas cosas, ¿cierto? Por lo valioso, eso se llama el sacramental que genera esto. Entonces, ojo pues con esto. Lo otro es el debilitamiento de la fe, el debilitamiento de la fe que se está dando hoy en día, que, que es el de la cultura secularista. La cultura secularista nos ha llevado a ir sacando a Dios del medio de nosotros, de lo político, de lo educativo, y bueno, son políticas simplemente, pero no podemos sacar a Dios de la familia, no podemos tener miedo a hablar de Dios, a enseñar de Dios, a en una reunión familiar invitar a una oración. No nos puede dar miedo, ni vergüenza, ni pena hacer una oración antes de comer, enseñar a agradecer a los hijos por el alimento. No nos puede dar pena ni pereza ir a la Eucaristía juntos, ¿cierto? Entonces, no podemos dejar que esa cultura secularista llegue hasta nuestros hogares. Esa cultura que va sacando a Dios de su vida. Entonces, ahí están algunos, porque son muchos, ahí están algunos de las cosas que nos pueden hacer distraer y que nos impiden empezar este camino espiritual que nos lleva con toda seguridad a Dios y que es el que vamos a empezar a hablar. ¿Listo? Bueno, aquí dice Ángela que creo que es bueno mencionar aquello que se debe evitar en un lenguaje más positivo. Ejemplo, no tire basura al piso, mejor depositar la basura en el cesto. Jugamos mucho a las personas, mejor hablamos de la cualidad de las personas. Eso nos está aportando Ángela. Muchas gracias, Ángela. Entonces, bien, ahora vamos a mirar es cómo empezar este camino hacia que nos lleva hacia Jesucristo. Entonces, como estamos siguiendo la dinámica del GPS, cuando ustedes van a empezar a hacer un recorrido o van a desplazarse para un lugar, el GPS lo primero que les va a preguntar es una cosa. Lo primero, ubicación. Listo, eso es lo primero que nos pregunta, ubicación. Es decir, el celular le va a decir a usted, usted permite mostrarle a esta aplicación dónde está y usted decide si sí o si no le permite. Dios también nos pregunta a nosotros una ubicación. Todos los días Dios nos pregunta, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? Muchas veces nosotros permanecemos callados y no le decimos nada a Dios, pero es importante, esto en cuestiones de espiritualidad y de fe se llama escrutarnos, hacer introspección, hacer examen de conciencia. Evaluarnos desde la fe es un escrutinio. Entonces yo todos los días tendría que preguntarme cómo me siento hoy frente a Dios. ¿Estoy siendo muy tibio? ¿Estoy siendo calientico? ¿Estoy frío en mi espiritualidad? ¿Cómo estoy hoy? Eso es una pregunta para que se hagan del taller que vamos a mirar. Primera pregunta, ¿cómo me siento yo hoy?
¿Cómo estoy? A nivel de relación de pareja, ¿cómo estoy con la esposa? ¿Cómo estoy con el esposo? ¿Me he alejado de esta persona? ¿Estoy siendo muy ofensivo? ¿No estoy siendo tan cariñoso? ¿He dejado de ser muy especial? ¿Cómo estoy siendo con mis hijos? ¿Me he vuelto un papá altanero? ¿O soy un papá cariñoso? ¿Soy un papá alegre? ¿Cómo estoy con los vecinos? ¿Cómo estoy en el trabajo? Es importante que sepamos dónde estamos ubicados. Señor, qué bueno, eso lo podemos hacer a diario por medio de una oración. Señor, el día de hoy me siento desorientado. Señor, me siento sin fuerzas, me siento sin ganas de vivir. Puede ser, porque hay oraciones de lamento, como nos lo enseñan los salmos, pero también hay oraciones para alabar y para glorificar. Señor, hoy estoy feliz, hoy estoy contento, estoy entusiasmado, tengo muchas ganas de vivir. Gracias, Señor, también. Señor, tengo incertidumbres, no sé para dónde tomar, muéstrame tú la luz, guíame, ilumíname. Es bueno, primero que todo, abrir nuestro corazón para mostrarle nuestra ubicación a Dios. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me encuentro? Seamos entonces abiertos a mostrarle al Señor a cómo nos sentimos en estos momentos de nuestra vida. Listo. Después de permitir ver esa ubicación, después de mostrarnos, de sincerarnos con Dios, que de hecho esto es un paso para la buena confesión, se llama el primer paso, que es el examen de conciencia, ¿cierto? Es el examen de conciencia donde yo caigo en cuenta de lo bueno o también de lo malo que estoy haciendo. Es lo que le sucedió al hijo pródigo después de haber hecho lo que hizo con la herencia de su padre. Entonces, la ubicación es el examen de conciencia. Ojalá lo hiciéramos a diario y ojalá lo hiciéramos como pareja, cada mes, los dos junticos, cada 15 días como esposos. Ojalá lo hiciéramos como papás, ojalá lo hiciéramos como hijos. ¿Cómo estoy siendo yo como hijo? Me he olvidado de mis padres, estoy siendo desagradecido, estoy siendo un mal hijo, estoy siendo un hijo muy obediente o no, estoy siendo un hijo muy altanero. Recuerden que es un mandamiento, el cuarto mandamiento, después de ser fiel a Dios, a los que hay que serle fiel, según los mandamientos de Moisés, es a los padres, honrar padre y madre. Entonces, ojo pues, después de tener nuestra ubicación, entonces hay que saber para dónde vamos. Si no sabemos para dónde vamos, nos vamos a perder, vamos a estar dando vueltas, ¿cierto? Aquí en este caso ya sabemos para dónde vamos. ¿Para dónde? A encontrarnos con Dios, a experimentar el amor. Eso es, hacia allá es donde queremos ir. Es importante que lo tengamos presente. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro destino. Hacia allá queremos. ¿Para qué es la espiritualidad familiar? Para encontrarnos con Dios, para que Dios habite en nuestra casa, para que todos los que vivimos en este hogar descubran a Dios y de esa manera podamos empezar a vivir en el amor. Si no sabemos para dónde vamos, por ahí dicen, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces, si no sabemos que vamos es para donde Dios, pues vamos a resultar con otros ídolos. El dinero, el juego, la vanidad, la belleza, el materialismo. En este caso, sabemos, la tenemos muy clara, vamos a encontrarnos con Dios, hacia allá es donde queremos, es nuestro anhelo, es nuestro deseo, nuestra aspiración, encontrarnos con el Señor, porque estamos completamente convencidos que si nos encontramos con Él, nos va a transformar nuestra vida, nos va a cambiar, habrá un nuevo horizonte, un nuevo panorama en nuestra existencia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tenemos ahí, si ustedes abren el celular, van a aparecer esas dos cosas. Ubicación, ¿dónde estoy? Y segundo, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Cuál es tu destino? Que es encontrar a Dios. Y les voy a compartir un poema muy hermoso que se llama Enamórate. Es de un padre, un sacerdote que se llama Pedro Arrupe y que nos dice por qué encontrar a Dios o enamorarnos de Él es lo más importante en nuestra vida. Escuchen por favor esta belleza de poema. Dice, nada puede importar más que encontrar a Dios. Eso es lo que queremos.
Nada puede importar más en la vida. Nada, absolutamente nada puede importar más en la vida que encontrar a Dios. Cuando lo encuentras, es como si hubieses encontrado un tesoro, como nos lo dice la parábola, como nos lo enseña Jesús en las parábolas, como esa perla que se encuentra, como ese tesoro. Entonces, nada puede en la vida más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decidas que es, lo que te saca de la cama en la mañana, qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate, permanece en el amor. Todo será de otra manera. Con toda seguridad que cuando encontramos a Dios, cuando permanecemos en Él, todo es de otra manera. Desaparecen un montón de cosas que no nos dejan vivir en paz, que no nos dejan vivir felices, que no nos dejan vivir en plenitud. Entonces, con la ubicación y con el destino ya viene lo más sencillo, que es el camino. ¿Cuáles son los pasos en este caminar? ¿Qué son la esencia de este encuentro? Padre, está por ahí. Me dice cómo voy de tiempo si me paso. Vamos bien, ¿cierto? Esto sí, todavía tenemos 24 minutos. Excelente. Apenas es el tiempo, Padre, para hablarles de este camino extraordinario que es el seguir a Jesucristo y la espiritualidad. Gracias, Padre. Excelente. Entonces, listo. Entonces, muy bien. El primer paso para este caminar, el primer paso es la G. Estamos hablando del GPS. Entonces, el primer paso es la G. Y van a poner ahí G, dos puntos, porque como esto es un camino, es con coordenadas. Listo, les voy a dar las coordenadas para que no se me vayan a perder. No se me van a perder, porque esto es un camino muy claro, amplio, un camino hermoso que ya Jesús trazó por nosotros. Entonces, la G, dos puntos, las coordenadas, es decir, la ubicación donde sabemos cuál es esta clave. Lucas 17, 11, 19. Listo. Esa es la coordenada de este primer paso. El primer paso de lo que hablamos, tanto cuando vino el Papa Francisco, lo recuerdan, el primer paso que tenemos que dar es este, la G, Lucas 17, 11, 19. ¿Qué nos dice Lucas 17, 11, 19? Que a Jesús una vez se le presentaron 10 leprosos, ¿lo recuerdan? 10 leprosos. Y le pidieron que los sanara. Entonces Jesús les dijo, vayan y se presentan al templo. Y cuando iban de camino, los 10 quedaron sanos. Pero queridos hermanos, solamente uno regresó para dar las gracias. Ahí está la primera clave. Gratitud. Escriban lo grande. Usted, mi querido hermano, familias que están allá en sus casas, usted quiere empezar a encontrarse con Dios. Usted quiere que su vida se empiece a transformar. Usted no se quiere perder. Usted quiere crecer espiritualmente. Lo primero que debe hacer es gratitud. Tener un corazón lleno de gratitud. Esto no me lo estoy inventando yo, pero lo enseñó Jesucristo. Esto es una de las tesis fundamentales de la Sagrada Escritura. Es la respuesta del pueblo de Israel frente a todo lo que Dios ha hecho por ellos. La gratitud. Y si leen cualquier libro de espiritualidad, van a encontrarse que es una palabra clave, la gratitud, estar agradecidos. Es la memoria del corazón, la gratitud. Es el reconocimiento de que Dios ha sido providente en nuestra vida. Es el reconocimiento de que Dios sigue actuando constantemente, salvándonos diariamente de tantas circunstancias. Albert Einstein, que era un científico que todos debemos en algún momento de la vida haber escuchado, nos dice que hay dos maneras de ver la vida. Una manera es creer que no existen los milagros y la otra manera es creer que todo es un milagro.
¿Cuál de las dos visiones tienes? ¿Eres de esos 9 leprosos o eres del que regresó a dar las gracias? Por ahí hay un dicho muy paisa que dice que el acomedido come de lo que está escondido. En este pasaje, Jesús nos enseña que el agradecido come de lo que está escondido, porque el que regresó no solamente obtuvo la sanación, también obtuvo la salvación. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Es el regalo. Cuando aprendemos a agradecer, vemos todo como regalo. Miren, cuando uno le dan un regalo, uno vive feliz. Un regalo lo alegra. ¿Qué tal que aprendiéramos a ver la vida todos los días como regalos? ¿Cómo viviríamos? Alegres desde que abrimos nuestros ojos. La fe es eso, mis queridos hermanos. Descubrir que cada instante, cada segundo que tenemos de existencia es un regalo que Dios nos da. Que ese que usted tiene al lado en este momento ahí, en su casa, esa persona, esa casa, esa situación en la que está, es un regalo que Dios está dando. Miren, la palabra Eucaristía significa precisamente eso. Viene del griego eucharistomene, eucharistó, que significa acción de gracias. ¿A qué vamos a la Eucaristía? A darle gracias a Dios. Cuántas cosas, queridos hermanos, nos va dando Dios en nuestra vida? ¿Cuántas? Y nosotros a veces lo que hacemos es renegar. Lo que a veces hacemos es dudar. La segunda tarea que les quiero pedir en esta noche es que hagan una lista. Hagan una lista de 10 cositas por las que hay que darle gracias a Dios en tu vida. 10 cositas. 10 porque 10 es un número bíblico que implica la mnemotecnia, la memoria, para que no se nos olviden. Por eso los decálogos. 10 cosas que no deberías olvidar nunca que Dios ha hecho por ti. Ojalá que ese ejercicio lo hiciéramos antes de acostarnos o mañana, en algún momento del día. 10 cosas entre las centenas que Dios te ha dado, 10 cosas puntuales por las que tendrías que agradecerle. Ese es el primer paso. Entonces, la gratitud, para que no nos perdamos, para que no nos perdamos precisamente en lo contrario de esto, que es la ingratitud, en el creer que nos merecemos las cosas, en el dar por supuesto que tenemos derecho de tantas cosas. La ingratitud nos lleva siempre, nos lleva a perder. La ingratitud nos lleva a perder beneficios de aquellos que nos aman. Nos lleva a encerrarnos en eso que pensamos que lo merecemos, y es lo que está sucediendo hoy con la juventud. Están lastimosamente los jóvenes, la juventud de ahora, las personas son desagradecidas en gran medida. Y cuando uno no agradece, entonces no es simplemente decir gracias, porque la gratitud implica valorar, cuidar. Eso es agradecer. Yo cuido eso que me han dado, lo valoro, porque sé que al otro le ha implicado un esfuerzo, porque al otro de pronto le implicó un sacrificio, porque el otro se tomó la molestia en pensar en mí y en dármelo, porque eso está significando que cuento para el otro, que soy importante. Cuando somos ingratos, le estamos dando una cachetada a ese que nos ha dado tanto. ¿Cuántas veces hemos sido ingratos con Dios? Porque en vez de agradecer, renegamos, porque no entendemos cómo es su obrar, y lo primero que hacemos es reprochar. Entonces, primer paso, agradecer, para no extenderme mucho. El segundo paso, vamos a ver qué es entonces la P. ¿Listo? La P. Vamos a mirar las coordenadas, que son Lucas 6, del 36 al 42. Se las repito, las coordenadas son Lucas 6, del 36 al 42. Este texto de Lucas 6, del 36 al 42, es el texto que se utilizó en el año de la misericordia. En este texto aparece la regla de oro que nos da Jesucristo, la regla de oro del cristiano, que dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, dad y se os dará.
Perdonad y seréis perdonados. Aprender a perdonar. Queridos hermanos, ¿ustedes quieren ser felices? ¿Ustedes no quieren acostarse triste nunca? ¿No quieren acostarse con cargos de conciencia? Aprendamos a perdonar. Es difícil, muy difícil. Una sociedad que cada vez nos invita más a la venganza, al rencor, donde cada día se siembran odios y rencillas por doquier. Perdonar se nos convierte en un desafío. Pero miren esto que les voy a decir, esto me parece hermoso, lo leí estos días, pero me parece algo extraordinario. El perdón es una acción que inventa el futuro y no que borra el pasado. Miren eso qué tan poderoso. El perdón es una acción que inventa un futuro y no que borra un pasado. Cuando perdonamos podemos inventar un futuro distinto junto a esa persona que nos ofendió, que nos maltrató, que nos dañó. No quiere decir que le tengamos que alcahuetear, claro que no, pero sí que desarmemos nuestro corazón, porque en últimas, el que más sale beneficiado cuando se perdona es uno mismo, ¿cierto? Entonces no vamos a decir, por ejemplo, que yo disculpo, pero no perdono, que porque el único que perdona es Dios. Eso es mentira. Nosotros también tenemos que perdonar. Es que Jesús es el que nos está invitando a hacerlo. Perdonad y seréis perdonados. Es Jesús el que nos invita a hacerlo. Y cuando rezamos el Padre Nuestro no decimos, perdónanos como disculpamos a los que nos ofenden. No, eso no decimos, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Claro que sí, Claudia. El perdón es una acción que inventa el futuro y no que borra el pasado. Miren, lo que nos hicieron, eso ya quedó acá en la mente, eso no lo vamos a borrar por más que queramos, pero el perdón no es una cuestión de memoria, eso va a estar. El perdón es una cuestión de corazón, es la voluntad, es desarmarnos, es descargarnos de eso, ¿cierto? Por eso una frase muy linda que define el perdón es, perdonar es recordar sin rencor. Recordar sin rencor. Y ya Jesús nos dice, es que no hay que perdonar una vez y ya, ni dos veces y ya. El que ama, perdona hasta 70 veces 7. O sea, siempre, en todo momento, en toda ocasión. Aprendamos a ofrecer el perdón, pero también aprendamos a recibirlo. Por ahí otra frase muy hermosa que dice que no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Y Jesús nos enseña el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? ¿Quién de nosotros es perfecto como para no tener que pedir perdón? Todos. Y todos los días nos vamos a equivocar algunos, que somos más cabeciduros. Por eso, qué bueno aprender a pedir perdón. Primero a Dios, pero después también a los que hemos ofendido. Y saber que tenemos la fe en un Dios que es misericordioso y que siempre nos perdona. Y así como Él nos perdona siempre, también nosotros debemos perdonar. Y no se nos olvide una cosa, no tenemos que estar acumulando faltas ni ofensas. La misma palabra de Dios nos lo enseña. Si llevaras cuenta de nuestros delitos, ¿quién podrá resistir? ¿Quién? Pero de ti procede el perdón. No llevemos familias, vea, ¿por qué peleamos tanto a veces en las casas? ¿Por qué hay tantas discusiones de pareja? Porque cuando una persona falla, no le reprochamos esa falta que acaba de hacer, sino que la sumamos con 20 más del pasado. Entonces eso agrava la situación, ¿cierto? No, el pasado dejémoslo quietecito, seamos como Dios. Un cardenal muy hermoso, se llama el cardenal Bantuán, nos habla de los defectos de Jesús. Y en esos defectos de Jesús nos decía que Jesús no tenía memoria, es un Dios sin memoria, no tiene memoria para nuestros pecados y para nuestras faltas. ¿Qué tal? ¿Qué tal que el Señor contara nuestras cosas malas? Dios mío, no tendríamos aspiraciones a encontrarnos con Él. Pero el mismo Jesucristo nos enseña que es un Dios de perdón y de misericordia. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y que viva. Es un Dios que aborrece el pecado, pero no al pecador.
Entonces, ojo, pues nosotros, mis queridos hermanos, aprendamos a pedir perdón y también a perdonar. Seguro, seguro que si ustedes primero agradecen y después perdonan, van a cambiar en sus vidas muchas cosas. Va a empezar eso a transformarse, las relaciones con los otros. El perdón es fundamental para las relaciones con los otros. Perdonemos a los que nos han hecho daño, a los que nos han herido, a los que nos dieron una mala palabra. Tratemos de ponernos en el lugar de esa persona. ¿Por qué lo hizo? Y perdonémosle. De esa manera nuestra vida estará más libre, más tranquila. Y bien, para terminar, entonces nos queda la S, mis queridos hermanos, nos queda la S. Vamos ahí, dos punticos. Las coordenadas es Lucas 10, 29, 36. Lucas 10, 29, 36. Lucas 10, 29, 36 es una perla de Lucas, una maravilla de texto, que es la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano que nos enseña que la fe tiene sentido cuando nos mueve y cuando nos mueve en pro de los otros, como lo va después a retomar el apóstol Santiago en sus cartas, en su carta, perdón. Entonces, la fe es acción, la S implica servicio, eso es la S. Ahí completamos ya el caminito. GPS es gratitud, perdón y servicio. Usted no se quiere perder en su vida, todos los días quiere encontrarse con Dios. Gratitud, perdón y servicio. Usted quiere vivir la experiencia del amor, el amor evangélico, el amor de Jesucristo. Gratitud, perdón y servicio. Usted quiere llegar en la noche, a acostarse en su cama, lleno de paz, de tranquilidad y de calma. GPS, gratitud, perdón y servicio. Ángela, las coordenadas de perdón son Lucas 6, 36, 42. Listo. Entonces estamos en el servicio, en la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano nos enseña eso, que la fe nos debe llevar a movernos en pro de los más necesitados, de los que están sufriendo. Eso se llama desde la Biblia, la misericordia tiene que ver, es compasión, tener compasión, que es una palabra griega enredada, pero que traduce algo hermoso, que es esplanizomai. Eso traduce conmoción de las entrañas, que se remueven las entrañas. Mejor dicho, es como un cólico, como un dolor de estómago. Eso significa la compasión. Jesús cada vez que veía a alguien sufriendo sentía eso, sentía un cólico, ni el horrible, un cólico inmenso, un dolor de estómago que no lo dejaba estar tranquilo, que no lo dejaba estar quieto. Entonces tenía que hacer algo por ese que veía sufriendo. Eso nos enseña la parábola del buen samaritano. Y esa es la compasión. Ahí viene el amor entrañable, que es ese, que además de sentir mariposas, también siente dolor con el que sufre. Esa es la compasión, ese es el servicio. Yo como cristiano no puedo permanecer inmune ni inquieto frente a otro que sufra y que yo pueda hacer algo por ayudarle a menguar en ese dolor. La iglesia nos enseña que hay unas obras para ayudar a esto, para contribuir al bienestar de los que sufren. Esas obras se llaman las obras de misericordia, son 14. 7 corporales y 7 espirituales, para que no tengamos excusa, que es que no tengo dinero, que no tengo medios, están las espirituales. Listo. Siempre el cristiano se debe caracterizar por un amor que lleva a servir al otro, que es generoso. Una palabra tan de moda que está ahora, un amor que nos lleva a la empatía, a ponernos en los zapatos del otro, en el lugar del otro. ¿Sí? Entonces ahí está el servicio. Por ahí hay una frase de cajón que dice que quien no de cajón no perdona. Es una frase de Santa Teresa de Calcuta, muy linda, que dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Ahí está la clave de la fe. ¿Qué puedo hacer yo por el otro? Miren, les voy a otra tarea. Piensen, ¿cuál fue su última obra de misericordia en este último mes? Se las pongo fácil, porque donde las pongan la semana, quizás alguno los corte.
en este último mes, ¿cuál fue la última obra de misericordia que hice? Movido no por, ojo, porque nosotros a veces hacemos obras como negocios con Dios. Señor, si me ayudas con esto, yo le ayudo a estos. Señor, si me ayuda en esto, entonces yo me porto bien con esto. No, no, no. Nosotros con Dios no tenemos que hacer negocios, ni intercambios, ni nada de eso, ni retribuciones. ¿Cuándo fue el amor hacia otra persona, hacia el hermano, el que me movió a hacer algo por él de una manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, sin conveniencia, sin tener que sobresalir, sin apariencia, sin nada de eso? ¿Cuándo? Miren, yo les hablaba ahora de la función educativa. ¿Sabe qué puede hacer unos papás para educar a sus hijos frente a la compasión? Cojan un día una quincena y compren un mercadito de esos que venden ya armados y busquen, váyanse para un barrio cualquiera o a una parroquia de un barrio pobre, lo que sea, y lleven un mercado con el hijo y visiten una familia pobre para que vean la alegría que hay en dar. Eso que dice el apóstol San Pablo, que hay más alegría en dar que en recibir, eso es verdad. ¿Cómo podemos ser partícipes de la felicidad del otro? Simplemente ese es el deseo que nos puede mover, que nos tiene que mover. ¿Cómo hacer felices al otro? Era lo que hacía Jesucristo. Se preocupaba por satisfacer las necesidades. Y saben que cuando esto empieza a suceder, cuando yo soy capaz de renunciar a mis egoísmos, a mi zona de confort, a mi bienestar, empieza a surgir algo nuevo que se llama Basileia Toteu, el reino de Dios. Cuando yo soy capaz de renunciar a eso, hay una transformación en mi vida y en el ambiente donde empezamos a experimentar el reino de Dios sin tener que morirnos. Ahí les dejo pues esa belleza de clave para que la tengan presente. Mis hermanos, aquí nos podríamos quedar más tiempo, pero ya la hora están esas tres clavecitas, muy sencillas. Bueno, aparte de las tres claves, lo primero, ubicación. ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo me siento espiritualmente? ¿Cómo me encuentro hoy? Segundo, ¿hacia dónde voy? Que es al encuentro con Dios. Y lo otro es seguir este camino extraordinario de seguir a Jesucristo, que es gratitud, perdón y servicio. GPS. ¿Listo? Queridos hermanos, no sé, padres, si hay preguntas, dudas, les agradezco pues como por la atención y la permanencia en el encuentro. Bueno, muy bien. Le damos las gracias de verdad a Néstor infinitas por el tema tan bonito que nos ha impartido. Nos dejan las enseñanzas muy hermosas para la vida, pero al igual una tarea. Tenemos una ruta clara y es el encuentro con Dios. Bueno, esa es la meta, el encuentro con Dios, y tenemos unos medios que podemos llevar a cabo, unas herramientas que nos han entregado para que las realicemos en familia y en la vida personal. Y pienso que a la luz de este GPS, de esas tres enseñanzas, podemos ir haciendo pues también como el escrutinio, el examen de conciencia todos los días, cómo estamos en gratitud, también cómo estamos en perdón y en explagnisomai, como decía Néstor, explagnisomai, la compasión. Algunos dirán, ¿por qué no me da esa última letra S con la compasión? Porque Néstor la ha citado en griego, se da perfectamente splagnisomai, ¿cierto? Entonces, qué rico que Es el podamos, servicio. exactamente, qué rico que podamos nosotros entonces vivir es la gratitud todos los días con Dios, con los hermanos, el perdón que damos y que recibimos, y la compasión también que vamos experimentando, que es recíproca, ¿no? Entonces, qué rico que podamos aprovechar esto al máximo y no dejemos de lado esas herramientas, sino que las pongamos en práctica todos los días. Padre, ¿Listo? me está preguntando Mía el nombre del cardenal. Se llama el cardenal Ban Tuan. Ese es el apellido. Lo buscas así o en Google lo puedes buscar los defectos de Jesús y inmediatamente te va a salir. Es una historia muy linda. Él estuvo preso por el Evangelio como 10 años. Se me escapa ahorita el nombre donde estuvo. Celebraba la Eucaristía en una celda. Y cuando salió fue quien le dirigió los retiros espirituales al clero de Roma. Y esos retiros fue a partir de los defectos de Jesús. ¿Listo? Bueno, dentro de 8 días vamos a tener un tema tan extraordinario como este, que es la arquitectura espiritual para el hogar.
no se lo pierdan, inviten a otras parejas, a otras familias, a otras casas, que igual va a ser un tema extraordinario que les va a servir mucho. ¿Listo? Bueno, Dios les pague a todos por estar conectados, por haber estado en este encuentro tan especial. Dios le pague de verdad a Néstor por haber preparado este encuentro tan bonito que nos va a enriquecer a todos, que nos ayuda a construir una mejor relación con nosotros y obviamente con Dios, con nosotros mismos. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, la puede escribir al correo, que ahí les vamos a estar también, vamos a estar en ese diálogo con ustedes. El correo lo encuentran también en la página de Facebook. Dios les pague a todos, que tengan una muy linda noche, que descansen, pero por favor no se vayan a acostar sin antes haber reflexionado estas notas que tenemos o que nos han entregado. Padre, muchas gracias y gracias a eso también. Excelente charla. Linda, sí, muchas gracias. Señor los bendiga a todos. Una feliz noche. Amén. Amén. Que descansen. Padre, muchas gracias, Néstor, muchas gracias. Muy linda la charla. Amén. Dios le Aprendimos pague. mucho. Antes de que se desconecten, yo quisiera impartirle la bendición y no sin antes citar ese cántico tan lindo de Simeón cuando toma al niño en los brazos. Simeón lanza un himno especial a Dios muy lindo. Entonces yo quisiera también citarlo esta noche para que nos despidamos y le demos gracias a Dios. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a todos los pueblos, a las naciones, gloria de tu pueblo de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Amén. Una feliz Amén, noche. Padre. Feliz noche para todos. Muy linda la charla. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Chao.